y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 12 de febrero del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Mateo capítulo 25, el versículo 1 al 13, sobre el tema: estad preparados. Estad preparados. Hermanos, una semana antes, ya nosotros sí escuchamos esa noticia de terremoto allá en Turquía. Sabemos que en el mundo no hay ningún lugar seguro que podamos escapar del peligro. Así que pase lo que pase, nosotros como cristianos siempre tenemos que velar espiritualmente, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo la noticia, en mi mente pasó la palabra corandeo. Ya nosotros sabemos el significado de corandeo: delante de presencia de Dios todos los días. Gracias a Dios, siempre nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, y además nuestro Señor Jesucristo está mirándonos. Un ladrón a la medianoche se mete a la casa del pastor a robar. Entra por una ventana y cuando está adentro, en realidad en la oscuridad, porque ese ladrón sabía que ya pastor no está en la casa. Entonces está adentro en la oscuridad, oye una voz. Voz que dice: Jesús te está mirando. Entonces el ladrón se asustó y se detiene. Luego, como ve que no ocurre nada, entonces continúa. Y de nuevo la voz le dice: Jesús te está mirando. El ladrón, asustado, entonces prende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. Y entonces el ladrón le dice: ¡ja, ja, ja! ¡Qué asusto! Y me diste. ¿Cómo te llama, lorito? Y el loro le responde: me llamo Pedro. Pedro, ¡ja! Es un nombre extraño para un loro. Entonces el loro le contesta: más extraño es el nombre Jesús para un Doberman. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Jesús te está mirando. Entonces, un Doberman está mirando a ese ladrón. Entonces, imagínense cómo terminará esta noche. Ese ladrón podrá escapar. Y, hermanos, Jesús está mirándonos. Jesús está mirándonos. La palabra corandeo. Al ver la Biblia, San Mateo 24, versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. A través del mensaje de hoy, hermanos, espero que reflexionemos bien en cómo nosotros preparamos nuestra vida espiritual. Como viendo ese terremoto, nos da muchas lecciones. Veamos en realidad primera de las 3 parábolas, la cual es la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, aquí en el Nuevo Testamento nosotros sabemos
podemos encontrar más de 40 parábolas. Entonces, ya sabemos por qué era necesario que Él diera tantas parábolas, muchas parábolas. El propósito de ellas es para saber sobre el reino de Dios. Siempre cuando el Señor quiere enseñarnos sobre el reino de Dios, sobre el cielo, tomando unas parábolas. Por medio de las parábolas podemos saber y entender cómo es el reino de Dios, el reino de Él, y qué tenemos que preparar para entrar allí, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien. Mire la Biblia, San Mateo 24, 44, Jesús nos advierte del día final diciendo, por tanto también vosotros estáis preparados. Como por eso hoy el tema, estás preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar preparados para el día que no está designado? Imagínense lo que sucedió una semana antes de ese terremoto. Madrugada, 4 de la madrugada. La mayoría todos estaban durmiendo. Igual, mire, hermanos, no está designado. Jesús muestra las maneras de cómo estar preparados aquí en Mateo 25 por las 3 parábolas, ¿verdad? Que allí se describen. Entonces estas parábolas tienen un punto común. Ellas muestran claramente quién puede entrar al cielo y quién va a ir al infierno en el día final. Entre las 3 parábolas, por la parábola de las 10 vírgenes, podemos aprender quién puede entrar al cielo. En las parábolas de los talentos y de las ovejas, los cabritos, nos enseñan las maneras concretas de estar preparados, las maneras. Al ver la parábola aparece las 10 vírgenes, entonces sabemos las 5 de ellas eran prudentes y las demás eran insensatas. Ya entonces nosotros sabemos el significado de la palabra prudente y qué significa insensato. Por ejemplo, ya prudente, nosotros ya sabemos y preocupado por, interesado en hacer algo, preparación. Y por eso mire, el prudente en aquel que entiende cuál es el futuro, qué es lo que viene, cuál es el final. Por eso prepara día del día, día a día, para la venida de su Señor. Analiza lo que sucede, cuida su vida espiritual y su relación con Dios. Hace todo lo necesario y está siempre listo. Es inteligente, ese tipo de personas, porque sabe la preparación. Y insensato, como el significado original de griego, volverse tonto y perder el sabor. Como la sal cuando se vuelve insípida, ¿verdad? Ya sabemos que las 10 vírgenes no eran novias, sino que ellas eran madrinas de boda. Las 10 vírgenes significan los cristianos que andan separados del mundo en cada época. Para entender bien el texto, hay que ver el fondo histórico. Por ejemplo, los matrimonios judíos en la época de Jesús eran así. Primero, las familias de las jóvenes se ponían de acuerdo y el padre entonces de la novia negociaba primeramente la dote. Y luego de llegar a un de acuerdo, entonces el novio se iba por un año. Entonces mire, al final de año comenzaba una espera que podía durar hasta una semana.
Entonces mire, no se sabía en qué momento llegaría el novio. ¿En qué momento? Las amigas vírgenes y la novia tendrían que estar preparadas, ¿ok? Y vigilantes, para que de lo contrario, que de lo contrario no entraban a la boda. Jesús entonces utiliza este elemento de la cultura judía para ilustrar lo que sería la espera y la entrada al reino de los cielos. No sabían, solamente el padre del novio podía tomar decisión. ¿Qué día? ¿A qué hora? Por eso mire, nuestro Padre, Dios toma decisión. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Entonces ahora la segunda pregunta, muy importante esto. ¿Qué quiere decirnos la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué es lo que ahora podemos tomar lecciones, enseñanzas para nosotros? Quiere decirnos que los que estén preparados, hermanos, estén preparados, pueden entrar al cielo. En las 5 vírgenes prudentes y las insensatas podemos encontrar un punto común. Al principio, mire aquí, todas ellas fueron invitadas a la fiesta de la boda y todas prepararon. Aquí podemos ver las lámparas y también, y ellas 10. Sin embargo, ¿qué sucede? Cabecearon y se durmieron. 10. Mira aquí versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, quiere decir las 10 y todas, y se durmieron. Aparentemente se ve que no hay ninguna razón de que las 5 fueron rechazadas de entrar a las bodas. Pero una cosa dividió las 10 en 2 grupos. ¿Qué fue esto? La preparación. Hermanos, la preparación. Las 5 insensatas también estaban preparadas formalmente, con invitación a las bodas y las lámparas, pero no tuvieron aceite para encender las lámparas que se iba a usar al lucir al novio. Antes de venir el novio, las 10 sabían que todas ellas iban a entrar a las bodas, porque aparentemente ellas se veían iguales. Pero cuando el novio vino, la verdadera y la falsa se revelaron. Aunque, hermanos, imagínense, hoy en la mañana nos juntemos aquí, estamos todos en un lugar ahora. Entre nosotros habrían algunos que serían rechazados por nuestro Señor Jesucristo. Espero que no, pero nadie sabe si. Por eso debemos tomar este mensaje seriamente, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en realidad? Podemos fingirnos de ser un buen cristiano, pero no podemos ser igual que el buen cristiano, porque la fe de cada uno es muy individual. No por la fe mi papá, mi abuelo, sino muy individual. Mira aquí versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese versículo claramente nos dice que tenemos que velar. Cuando nos sentimos cansados, necesitamos descansar durmiendo, ¿verdad? Aquí versículo 5, todas las 10 también cabecearon y se durmieron. Aquí está. Debemos prepararnos en nuestra base de la fe. Bien, por la palabra, la oración y buena obra. Porque el día menos pensado
será cuando vendrá. Como Jesús dice, Mateo 24, 23, el Señor vendrá en el momento que nadie nota. Por eso mire, nuestros ojos, especialmente nuestros oídos, no podemos taparlos como sordo, porque cada momento abiertos de escuchar y ver la palabra del Señor. Un día, dos ancianos hablando sobre el envejecimiento. Y uno le dice al otro, oiga, la peor parte se la llevan nuestras mujeres. Y además ellas se niegan a admitir que envejecen y tratan siempre de esconder sus achaques. Entonces tienes muchas razones, pero he encontrado un buen truco para hacerles ver sus discapacidades a través de un sencillo, juego, un sencillo juego. Ya conversación entre dos ancianos. Así, si quieres saber si tu mujer empieza a quedarse sorda cuando esté de espaldas, para que no te vea moverse la boca, bueno, primero, colócate entonces a 10 metros de ella y hazle una pregunta. Después, cuando veas que no te responde, acércate a 5 metros, después a 2 metros y después a 1 metro. Entonces, no le quedará más remedio que darse cuenta que está sordo. El otro anciano encuentra que la idea es muy buena. Y cuando vuelve a casa, se coloca primeramente a 10 metros de su mujer y le pregunta con voz fuerte, cariño, ¿qué hay de cena? ¿Qué hay de cena? No recibe la respuesta. Entonces se acerca a 5 metros y le pregunta de nuevo, cariño, ¿qué hay hoy de cena? No recibe la respuesta. Por lo que se acerca a 2 metros y le pregunta, cariño, ¿qué hay de cena? No recibe la respuesta. El tipo totalmente asombrado se aproxima entonces a 1 metro y grita, imagínense 1 metro, cariño, ¿qué hay de cena? Su mujer entonces se gira y le dice con cara de exasperación, estaba muy brava, se nota la cara, te lo digo por 4ª vez, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo, de verdad 4 veces. Entonces, hermanos, ¿quién fue verdaderamente sordo? No su mujer, sino ese anciano, el mismo sordo. Imagínense ustedes, Dios siempre dispuesto a hacerle a su vida. Y también Dios siempre está dispuesto a hablarnos a nuestra vida. Entonces nuestros oídos, no como sordos, siempre abiertos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Está usted listo para escuchar? ¿Estamos listos para escuchar, hermanos? Por eso mire, hoy la Biblia dando mucha énfasis. Debemos velar siempre. No podemos velar por una actitud sentimental o temporal de la fe, sino que tenemos que seguir siendo fieles continuamente, aplicándonos a la palabra. Hermanos, estamos preparados en una prueba de fe. ¿Okay? Hermanos, ¿están bien preparados para entrar al banquete del cielo? La Biblia, 2 Corintios 6:2, el apóstol Pablo dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación. Reflexionando en este versículo, hermanos, tenemos que prepararnos todo el tiempo. Mire, debemos ser fieles en el servicio. Debemos ser consagrados en una vida de santidad ese tiempo. Y además debemos estar trabajando siempre en la obra del Señor. Y además debemos luchar a favor de nuestra espiritualidad. Si hoy nos preguntamos, ¿está preparado para la venida de Jesús? ¿Cómo van a responder? ¿Está nuestra vida espiritual apagada o apagándose poco a poco? Es el tiempo de tomar decisiones, hermanos. Dios le bendiga a todos.